la importancia de ver a Dios la importancia de ver a Dios como Padre. La importancia de ver a Dios como Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Imagínense, esta estadística dice que los hijos que no tuvieron padres que tuvieron padres ausentes, porque hay circunstancias donde los padres están, pero es como que no hubiesen estado, son 2 a 3 veces más propensos a ser pobres y a usar drogas, a tener problemas educativos, de salud, emocionales y de conducta, a ser víctimas de abusos, a ser criminales. Son 5 veces más propensos a ser pobres en su adultez. El 54% es más propenso a ser más pobre que su padre. Constituyen el 85% de los desórdenes de conducta, el 90% de los que se escapan de su hogar, el 71% de los desertores escolares, el 75% de los pacientes en los centros de abuso de sustancias, el 63% de suicidas, el 80% de violadores sexuales. O sea, en otras palabras, de cada 10 violadores, 8 no tuvieron imagen paterna. ¿Ya? Eso es. El 70% de los confinados en instituciones juveniles, el 85% de los confinados en las cárceles, el 53% de las jóvenes se casan o conviven en su adolescencia, el 64% de las jóvenes están más propensas a embarazarse sin casarse, el 92% de los jóvenes que se divorcian son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más propensos a escapar del hogar, 20 veces más propensos a desórdenes de conducta, 14 veces más propensos a violar, 20 veces más propensos a la depresión y 10 veces más propensos a ser drogadictos. Entonces, usted puede ver las consecuencias ya en la parte social de alguien que tuvo una carencia de papá. Entonces, en estos tiempos, Dios está derramando una unción de su corazón para, como dice Malaquías, volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Dios está derramando su paternidad sobre su pueblo, porque su pueblo normalmente ha sido un pueblo que no ha vivido en la paternidad de Dios, que vemos a Dios de muchas maneras, pero no a Dios como Padre. Y que de alguna manera el enemigo, Satanás, ha cegado el entendimiento del pueblo de Dios y no entendemos o no podemos disfrutarle a Dios como Padre, aun cuando somos hijos y aun cuando ya le servimos. Entonces yo quiero presentar algunos versos y el primero que quiero ir es que vayamos a Lucas 15, 25 en adelante. Este es el hijo de la historia, pero no es el hijo pródigo el menor, sino el mayor. La parábola debería llamarse parábola de los 2 hijos. No sé por qué le pusieron del hijo pródigo, porque ahí habla de los 2 hijos. Realmente habla de los 2. Casi que se usa la misma cantidad de versículos para hablar de cada uno, si no se ha dado cuenta. Versículo 25, Lucas 15, 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, diga conmigo, se enojó. Y no quería entrar. Salió su padre, por tanto, y le rogaba que entrase. Una característica aquí está hablando de un hijo que se perdió dentro de su casa. Porque hay hijos que se pierden dentro de la casa del padre, ¿sabe usted? En el hacer, en la actividad y en el ministerio no disfrutan al padre. ¿Le ha pasado a usted? Ay, es que la célula. Ay, es que los ujieres. Ay, es que tanto que hay que hacer. Hay los niños, hay que la alabanza, hay que los cables, hay que el sonido. Y entonces
somos hijos, pero que no disfrutamos de papá porque nos perdemos dentro de la casa mismo. Samuel era uno de ellos que estaba en la casa de Dios, pero no había escuchado la voz de Dios. Samuel sabía todo, ¿no? Pregúntele a Samuel la clave de la computadora de la iglesia y solo Samuel sabía. Samuel era el que sabía cómo prender el proyector, el que tenía las llaves de todas las aulas de la iglesia. Samuel sabía todo. Si Samuel no estaba, no funcionaba nada. Todo sabía del templo y no había escuchado la voz de Dios. Los hijos de Elí servían, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y este hijo de aquí, dice que cuando llegó su hermano, y toda la historia que ya sabemos, se enoja. Y está la fiesta preparada, la fiesta guardada, y no quería entrar. Porque alguien que tiene una mente de esclavo es alguien que aun cuando está la fiesta de Dios encendida en adoración, en la presencia, no quiere entrar. ¿Sabe usted que en Deuteronomio 23 habla de los hijos bastardos? Y dice que ningún hijo bastardo entrará en la congregación de Jehová. ¿Qué significa eso? Hay un espíritu de hijo bastardo, por si acaso, que viene por generaciones de hijos ilegítimos. Y a veces no podemos, ya en el punto espiritual, no podemos entrar a disfrutar de papá, de Dios como padre, por ese hijo, por ese espíritu que viene de generaciones. Porque ahí dice que no va a entrar en la congregación de Jehová, en la presencia de Jehová. Por eso hay personas que les cuesta entrar en adoración. Tal vez sea por eso tenemos que romper ya mismo, por esas generaciones de hijos bastardos, de hijos ilegítimos, fuera del matrimonio o antes de casarse. Y no quería entrar este hijo. Por tanto, salió su padre y le rogaba que entrase. Ahora, sí se da cuenta que cuando el hijo pródigo regresa, es el hijo el que regresa. El padre lo espera y sale a su encuentro, pero regresa el hijo. El hijo tiene que ir de la provincia donde estaba con sus propios pies y regresa. Arrepentido y todo sucio, pero regresa. El de acá es el padre que lo va a buscar. Y es interesante porque Dios quiere que le disfrutemos como padre y no lo disfrutamos por nuestra mentalidad de esclavos y no de hijos. Y entonces el diablo creó unas distorsiones ahí, porque muchos de nosotros, bueno, no fue mi caso, pero muchos, como vimos allí, crecieron con una ausencia de padre. Y gracias a Dios si te has levantado aún sin ello, gracias a Dios. Pero entonces se nos hace tan difícil ir a las rodillas de papá Dios, porque nunca nuestro papá nos tuvo en sus rodillas. Pero si no es tu caso, o sea, si no lo has logrado hoy estarás en las rodillas de papá. Esa es la relación que tuvo Jesús con el Padre. Yo y el Padre uno somos. El libro de Juan habla del 111 veces se repite la palabra Padre. Mi Padre y yo. Hay una unidad del Hijo con el Padre. Y entonces este hijo, volviendo a la parte de acá, versículo 29, fíjese, dice, tantos años te sirvo. ¿No le resulta medio parecido? Oh, Señor, es que yo soy líder ya tantos años. Nunca te he desobedecido. No, es que yo sí he cumplido con todo lo que me has dicho. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Como que si el padre, ¿no? Y el padre como que le dice, o sea, si no quisiste, porque no quisiste. No pediste. Versículo 31. Esa es una palabra para algunos de ustedes. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
No sé, para algunos de aquí es eso. Todas mis cosas son tuyas. Si tú tuviste tal vez un papá que no te dejó tocar sus cosas, déjame decirte que Dios no es así. Cuando dice la palabra que podemos llamarlo Abba Padre y podemos entrar libremente a su presencia, es para disfrutarlo. Eso es algo que no podemos, yo no lo puedo explicar. Es lo que dice Efesios 3. Es el amor del Padre que excede todo conocimiento, que hay que experimentarlo. Experimentarlo. Y no solo una vez, sino muchas veces. Siempre, siempre, porque el camino está abierto para ello. Entonces, solo le voy a mencionar, porque no voy a ir muy profundo con el tema. Dice, solo voy a mencionar los versículos. En Juan 5:19, Jesús dice, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Hay una conexión allí. En Juan 5:30, Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:7 al 9, el que ve al Hijo, ve al Padre. Yo no sé si me explico, pero oro en el Espíritu que lo reciban. Ahora sí vamos a unos versículos que ese sí quiero que vean. Juan 17. Del 20 al 24. Jesús está orando por nosotros, porque en esta parte ya ora por nosotros, no por sus discípulos. ¿Y cómo ora por nosotros? Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. A ver, vamos ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Está refiriéndose a la unidad entre nosotros o a la unidad con Él? Lea bien, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos, o sea, nosotros, seamos uno. Wow. Que seamos uno con quién. Algo así sería. Algo así sería. Necesito ver 3 voluntarios. Venga. Seguía, Gabrielita. Venga, Silvita también. Venga, Jorge. Venga, los cuatro. Las 2 parejas chéveres ahí. ¿Ya? Uno va a ser del Padre, otro del Hijo, otro del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser del Padre? Y otro va a ser del Hijo de un ser humano, sí. Dice Jesús, el Espíritu Santo es quien está guiando la oración de Jesús, ¿no? Entonces Jorge va a ser de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces tú estás guiando la oración de Jesús. Tú camina alrededor. ¿No? Está orando Jesús, ¿ya? Está orando Jesús al Padre, ¿no? Tú estás guiando ahí, ¿no? Mira al Padre. Pero míralo al Padre. Estás orando al Padre. Ya olvídate que es tu esposo un ratito. Aunque también le dice papito, ¿no? No es decir papito, ¿no? O papazote. Entonces está orando, si puedes ponerte de rodillas mejor, orando al Padre. Dice, Padre, así como... Ya fue profético. Abrázala un ratito, ¿ya? Así dice como...
Dice, como tú en mí y yo en ti, o sea, son uno con el Espíritu Santo, son uno los tres, ¿no? Como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Tú eres un hijo de Dios que entra allí. También entras a la colada. Que ellos sean uno solo. Uno solo. Ahora, no se separen. Cuando uno está así, ¿usted cree que usted está pensando en sus problemas? Como tú en mí y yo en ti. Ya voy a enseñarle otros versículos, ¿no? Hay un montón. Esa es la vida cristiana, hermanos. ¿No dice la Biblia que estamos en Cristo? No dice que somos más que vencedores, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo. En Cristo. Es tremendo. Estamos en Él, unidos a Él. Unidos a Él somos vencedores. En Él. Él, mi amado, es mío, yo soy suyo. Él está en mí, yo estoy en Él. ¿Me la coge? ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Mire, versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Está hablando de yo en ellos. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea. Por eso que el mundo no cree, porque nos ve. No, es que cuando estamos unidos a Él, lo ve a Él. No a nosotros. Lo ve a Él. Cuando declaramos sanidad, es Cristo. Estamos entendiendo que yo estoy en Él, Él en mí. No vivo yo, Él vive, es Él, es Él. Entonces yo voy donde el enfermo y declaro, es Jesús el que declara a través de mí. Entonces tengo la autoridad de hacer lo que Jesús hizo, porque lo hace Él en mí. Es mi posición. Sentado con Él en lugares celestiales. O sea, esto te cambia si lo entiendes en el Espíritu, esto te cambia la vida cristiana. Ya no te vas a andar quejando nunca más. Porque tú sabes dónde estás. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. O sea, no está hablando de la gloria que vamos a tener algún día ya. No. Cuando estamos en esa posición, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Ese es otro tema. La gloria de Dios se manifiesta. Fíjese, Juan 14, 20. ¿Qué tiene que ver eso con conocer a Dios como Padre? Mucho. Porque es posicionarnos en el lugar donde ya estamos, en el lugar que es nuestro. Porque nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Ojo, Jesús le dijo eso a los discípulos. No es versículo evangelístico. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Es a través de Jesús. Juan 14, 20. Dice, en aquel día, está hablando del día después de Pentecostés, por si acaso, cuando venga el Espíritu Santo. Y si no se han enterado, ya vino el Espíritu Santo. O sea que ya estamos viviendo después de Pentecostés.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. No dice con mi Padre, en mi Padre. Y vosotros y yo. O sea, ¿dónde estamos? Dentro. No solo. Por eso somos hijos de Dios. No sé si me está entendiendo. O sea, su ADN está en mi vida. Tengo su espíritu en mi vida. Y por lo tanto tengo el poder para escucharlo y hacer lo que Él me diga que tenga que hacer. Él vive en mí. (14:23) El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está tremendo eso. Y hay mucho. Juan 15, otro. Habla de permanecer, esta es la idea de permanecer. Dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Por qué no recibimos? Porque no estamos así. En el momento que tú estás uno con Jesús, tú vas a pedir conforme al deseo de Él y todo. Por eso dice, todo se te va a dar. Porque ya vas a pedir conforme al corazón de Él. Ya no vas a pedir lo que tú quieres, vas a pedir lo que Él quiere. Y todo se te da. ¿Me explico? ¿Es muy difícil eso? No. Es revelación. Entender eso, ¿no? Vamos a Primera de Juan. Esto es grueso, ¿no? Capítulo 5, 13 y 14. Vamos desde el 11. Este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero va más allá de la vida eterna también. Habla de la vida. Él es el camino. Él es el camino. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de la vida? Él es el camino. Cuando te alineas con Él, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Es su vida a través de ti. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Y dice el 5:13, estas cosas os he escrito, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, no que tendré, sino que ya la tengo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Se me perdió otros versículos que tenía allí, pero tenían que ver con Primera de Juan.
etc. Primera de Juan 2, 15. Si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa que si alguien, cuando tú experimentas el amor del Padre, se te acaba el gusto por el amor al mundo. No sé si me la cogió. Cuando alguien experimenta el amor del Padre, se le acaba. Si alguno ama al mundo es porque no ha experimentado el amor del Padre. Porque el que saborea el amor del Padre, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Así es. Y primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor del Padre. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, igual, alguien que ha experimentado el amor del Padre no teme. Porque el que teme no ha conocido aún el amor del Padre. El perfecto amor, el amor del Padre, echa fuera el temor. ¿Me explico? Porque algunos están medio... Claro, usted conoce a Dios como papá, como su papá, como si fuésemos niños, y nos sentimos seguros y no tememos nada. Si tememos, es porque todavía hay algo en nosotros, hay una tiniebla en nosotros que tiene que ser disipada por la luz del Señor, reflejándose como Padre a nosotros. Efesios 3, 14 en adelante. Como yo en ti, tú en mí, uno en él. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Alguien que está arraigado en este amor, alguien que experimenta el amor de Cristo, la altura, la profundidad, la longitud, la anchura, es alguien que tiene una base en su vida, que está arraigado y cimentado en amor, y es alguien que dice que está lleno de toda la plenitud de Dios, porque Dios está en él y él está en Dios, está lleno de toda la plenitud de Dios. Y Dios anhela manifestarse como Padre con todo ese amor que no lo podemos entender, pero que lo podemos experimentar al menos un poco. La anchura, ¿cómo es? La altura, todo. Y en el 20 dice, y a aquel, o sea, ¿qué es esto de y aquel? O sea, es decir, que conociendo el amor de Cristo, conociendo que somos uno en Él, en Jesús, podemos conocer a aquel. ¿A quién se refiere aquí? A Dios, al Padre. O sea, no está hablando de y aquel, no, y dice y a aquel. O sea, también podemos conocer a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
al experimentar el amor del Padre, conocemos al Padre, conocemos el corazón del Padre, vamos a pedir conforme al corazón del Padre, y eso dice, Él es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere algo conforme a su voluntad? Le doy más. Entonces el Señor se va revelando a nosotros como en etapas o en niveles. No sé si recuerdas unas semanas que predicamos cómo acercarnos allí. Y hay una etapa donde nos hace difícil ver a Dios como padres. Mientras adoramos, estamos delante del Rey. Y es una etapa muy bonita, muy chévere. Pero hay momentos en que ya podemos sentarnos en las rodillas, en las piernas, y estar allí, disfrutándolo, simplemente disfrutándolos. Y hay una etapa donde hay más que eso, donde Él dice, siéntese conmigo al lado. Estamos sentados en lugares celestiales. Apocalipsis 3 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es donde Dios nos invita a gobernar con Él. Porque todo lo que hace el Padre, hace el Hijo. Pero quedémonos hoy día con las rodillas. Hoy día vamos a estar en las rodillas. Quedarnos allí. ¿Qué es lo que lo sostuvo a Jesús? El amor del Padre. ¿Qué es lo que le aterraba a Jesús? No era morir, no era ir a la cruz. Era de que Jesús sabía que había un momento en que Él y el Padre dejaban de ser uno. Y eso lo aterraba. Ustedes saben cuándo era ese momento, ¿no? Cuando Él estaba cargando el pecado. Es algo que no podemos entenderlo nosotros. Es como que algo se nos sale de algo que es nuestro, qué sé yo, no sé, pues, el corazón, un órgano, nuestra alma, nuestro espíritu. Es como que se salga de nosotros. O sea, ellos son uno y nosotros somos uno en Él. Es nuestra religiosidad a veces la que nos impide disfrutarlo así. Y vemos a un Dios tan allá, tan lejos, cuando el camino está abierto para ir donde Él. Nuestro espíritu, y con eso ya vamos cerrando, no sé si quiere decir algo usted. Nuestro espíritu está diseñado para conectarse con el Espíritu de Dios e intimar con el Padre. Así fuimos diseñados, somos seres espirituales. O sea, dentro de nosotros hay un plug, ¿no? Sí, sí. Y el Espíritu Santo es alguien que nos conecta. Se empata. Así fuimos creados, para estar en la presencia del Padre. Por eso dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores que se conecten con Él en espíritu y en verdad. O sea, tratas de conectarte con Dios con tu mente y no se puede porque no fuimos creados para conectarnos con Dios con la mente. El hombre natural, mental, no percibe las cosas de Dios. El espiritual, todo lo discierne, aún lo profundo de Dios, por medio del Espíritu que está en Él. Dice, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra es la verdad, ¿no? Tu palabra es verdad. Entonces, esos dos elementos son los que nos llevan a la presencia del Padre. El conectarnos en espíritu y la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque cuando estamos en el espíritu, el Señor empieza a traer imágenes a nuestra mente
Y muchas de esas imágenes se construyen en base a lo que conocemos de la palabra. Si usted no conoce la palabra, no vienen en esas imágenes. No hay material. O sea, usted se imagina al Señor en un trono. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra. Usted ve un río de agua porque dice que en el cielo hay un río. Usted se imagina que está en un verde pasto, ¿no? Porque dice en lugares delicados pastos. No, todo eso ya vamos a ver en la escuela de oración, pero todos esos son lugares celestiales realmente. Y usted ve a Dios como su papá porque Él se manifiesta así, en espíritu. A rato de pronto se ve a usted mismo de pronto con una armadura, ¿no? ¿Y qué es esto? Porque la Biblia habla de que también tenemos una armadura. ¿No? Entonces, qué sé yo, pero son imágenes que vienen por nuestro conocimiento de la palabra. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Me explico? Y en verdad. Y entonces ahí sí no se trata de que, ¿a dónde adoramos? En cualquier parte. Porque se trata de en espíritu y en verdad, vamos donde papá. Y cuando eso se logra, para los que son intercesores, guerreros, es tremendo. Porque empiezas a declarar la palabra y empiezas a guerrear y no eres tú. Es Jesús el intercesor, es Jesús, es Jesús. Entonces nuestra labor es que nuestro espíritu se vaya desarrollando, el espíritu del hombre, y conectando más con el espíritu de Dios. Entonces esa religiosidad que hemos tenido todos hace que no veamos a Dios así. Y el espíritu de Grecia, que ustedes saben de lo que es, el conocimiento y todo eso, también juega ahí un papel porque hay una barrera, algo que tiene que ser quitado para poder libremente que el Padre se nos revele. Antes de ministrar, ¿usted quiere decir algo más? Bueno, permítame contarle un poco de mi experiencia hasta ahora. Dios ha estado tratando mucho en esta área conmigo. Le cuento que mi relación con mi papá es muy buena, pero no es muy íntima, ¿sí? Mi papá es un hombre que siempre puso barreras, ¿no? Entonces, lo trato de tú, pero como él salió de la casa nuestra cuando yo tenía 12 años, él siempre vivió en su casa, ¿no? Y para mí mi casa no es la casa de mi papá, sino la casa donde viví con mi mamá. Entonces, cuando yo voy a visitar a mi papá, yo voy literalmente como una visita, ¿no? Entonces llego, me siento, conversamos de tú a tú, bromeamos, pero yo tengo que pedir, por favor, ¿me puede regalar un vasito de agua a la señora que sirve allí, ¿no? Entonces mi papá dice, sí, tráigale lo que sea, tráigale unas frutas, tráigale... No, o sea, sí me explico. Como si voy a una casa de cualquier persona, ¿sí? Aunque sé que es mi papá, me siento respaldada por él, le amo mucho, sé que soy incluso su hija mimada, ¿sí? Pero siempre con límites. Sin embargo, de niña tuve una relación muy buena, ¿sí? Así, de mimada con él, ¿sí? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? Yo llevo algunos años con el Señor, y entonces siempre he sido una adoradora con lo que he tenido a mis manos. Es decir, cuando habían los himnos, yo adoraba con himnos. Cuando había, ya empezaba a ver la renovación en la alabanza, yo empecé a cantar. Siempre he sido así, siempre me he metido, uno de mis temas principales es canta con el entendimiento. Entonces, todo lo que sale de mi boca yo lo proceso para cantarlo, ¿sí? Me he considerado una adoradora. Pero la relación mía con Dios ha sido parecida a la relación con mi papá, honestamente. Yo siempre fui a Dios con mucho respeto, y eso no hay que perderlo, obviamente, ¿no? Pero así como de lejos. Entonces, alguna vez, hace 20 años, mientras adoraba en la iglesia donde asistía a ese momento, yo vi al Señor en las nubes, ¿sí? Y Él como abriendo las nubes para recibir la adoración. Yo dije, wow, ¿no? Pero yo estaba acá
y él estaba allá, ¿sí? Esa fue la primera vez, entendiendo, dándome él alguna revelación sobre la adoración. Yo siempre le he servido, entonces yo me he considerado a mí misma hasta ese momento como la hija sierva, ¿no? El hombre que habla la parábola. Entonces yo no me enojé porque él bendijo a nadie ni porque recibió a nadie, no llegué a ese punto, pero me pasé sirviendo. Entonces, en algún momento me encontré como Elías, ¿sí? Con las antenas así, las espirituales, ¿no? A ver, Señor, ¿dónde? Dime qué hago, ¿no? Así, literalmente, así andaba yo. Dime qué hago. Y yo escuchaba que él me hablaba, ¿sí? Pero llegó un momento en que me quemé, me fundí, ¿sí? Ya casada, ya teníamos a las 2 niñas. Y me fundí y me metí en la cueva como Elías, ¿sí? Y dije, bueno, ya sé que tú no me necesitas para cambiar el planeta, yo me quedo aquí en la cueva, ¿sí? Me sentía hasta decepcionada pensando en que tanta vaina para nada, ¿sí? Y me quedé ahí en la cueva. De allí el Señor me sacó y empezó a mostrarme otras cosas. El siguiente paso es verme entrando al cielo, ¿sí? Entonces eran los tiempos en que las niñas estaban muy pequeñas y todos sabemos que cuando nuestros hijos son pequeños la vida es loca, ¿no? Y es cansada. Entonces me acuerdo que le dije al Señor un día llorando, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me preparaste? ¿Para qué todo este tiempo sirviéndote si ahora solo tengo que cambiar pañales? ¿Sí? Entonces me acuerdo que Dios me da una visión y ahí estoy yo en el mar de cristal, era lo que yo sabía, ¿no? Hay un trono y hay un mar de cristal y el trono estaba allá y yo llegué hasta el mar de cristal, me acuerdo de esa ocasión. Y entonces le dije, dime qué te voy a traer, dime cuándo te voy a volver a servir. Y entonces me acuerdo que él me dijo, mira atrás, ¿no? Y entonces yo estaba así, me enderecé y miré atrás y ahí estaban mis 2 hijas. Entonces yo, sin contentamiento, a regañadientes, le dije, bueno, está bien. Si lo que tú me llamas es a criar a estas 2 niñas, está bien, a eso me dedico y con eso te sirvo y con eso te honro. Y escucho, no, enderézate, ponte en tus pies y mira, ¿sí? Y a lo que me levanto ya bien, veo mucha gente atrás de mis hijas. Ellas eran las primeras, estaban en primera fila, pero atrás había muchos. Y entonces digo, wow, o sea que las preparo para todos esos que vienen. No, ellas son solo las primeras de los muchos que vienen, ¿sí? De los que vendrán. Así de simple, ya están, o sea, yo no los veo, pero ya están en el cielo. Bueno, gracias Señor, y empecé y renovada otra vez, ¿no? Luego, en otro evento, decido avanzar un poquito y ya paso el mar de cristal, ¿sí? Estoy hablando de años de intermedio entre las experiencias con Dios, ¿sí? Y voy un poco más adelante y estoy a los pies del Señor ya puedo adorar a sus pies lo que hizo la mujer, ¿sí? Lavar sus pies con sus lágrimas, enjugarlo con sus cabellos, eso ya pude, ¿sí? Luego, otra experiencia, estoy ya sentada en sus piernas. Ahora, literalmente, llego y ya paso por el mar de cristal y corro a sentarme en sus piernas, ¿sí? Pero es hermoso, créame, porque no dejo de ser niña, estoy como niña. Tengo más o menos la edad de mis hijas. Porque los niños, cada vez me va enseñando y me va haciendo entender por qué me da eso que me da. Y estoy como una niña y así adoro, ¿sí? Antes adoraba frente al trono, ya no, ya estoy con mi papá. La relación cambió, ya él me hizo crecer en intimidad y ya no estoy como con mi papá terrenal. Yo a mi papá terrenal me le siento en las piernas y me dice, ¿qué te pasa, hijita? Ubícate, ¿no? Pero ya, Dios me recibe y me puedo sentar allí, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte es que Dios está trabajando contigo. ¿Hasta dónde has llegado tú? Yo no sé. Pero siempre puedes ir más allá. Y lo que Él va a hacer ahora, si nunca has entrado a ese lugar donde está el trono, pues déjame decirte que ahí está el lugar
y que espiritualmente tú estás allí, así dice la Biblia. Y que Él no solo es Dios, el creador, el todopoderoso, el que te formó, no es solo eso, es tu papá. Y puedes ir donde papito y ahí Él te va a hablar. Y habla a veces cosas que yo le decía hoy a mi suegra, hoy se rió Dios de mí. Literalmente, no puedo decir que se burló, pero me hizo una broma, les cuento. Llego, ¿no? Ahorita entro todos los días aquí, pero nunca he mirado las montañas. Entonces llego y entro y digo, wow, Señor, esas montañas, qué chévere. Entonces desde acá le digo, parecen una mujer acostada. Miren bien, ahí está la cara, ahí está el pecho, ahí está pancitas y como que estuviera con las rodillas dobladas, ¿no? Digo, wow, Señor, qué chévere, ¿no? Y me dice, pero lo que yo me fijé fue en la pancita. Y me dice, así eres tú. No, pues Señor. Y así eres tú. Y capaz que si me veo acostada, así soy. Lo más prominente está en la pancita, ¿no? ¿Viste? Bueno, ya nos reímos un rato. Y después escucho que me vuelve a hablar. Y me dice, realmente así eres, como una montaña que yo he establecido y afirmado. A ella no importa la pancita. Sí me estoy explicando. O sea, es capaz de decirte cosas que yo como me voy a relacionar con una montaña ni a pensar de mí misma. Y no lo digo con la más mínima, el más mínimo sensación de nada, de superioridad de nada. Les digo lo que mi papá me dijo, que él me ha establecido, que estoy sembrada, que nada me mueve, que nada me va a mover. Entonces la invitación es, tú conoces a Dios de muchas maneras. Pídele que se te revele como a papá. No importa lo que fue tu papá terrenal ni cómo es la relación con tu papá terrenal. No importa, no importa. Él va a superar tus expectativas. Tú eres su hijo, su hija amada. Amada, la única. O sea, cuando tú lo llamas, cuando él viene, no hay más. Tú eres la única, la mimada, la favorita. Dejemos que nos lleve. Y Él va a trabajar en nuestro espíritu y va a usar la capacidad que tenemos de ver espiritualmente. No te asustes, déjalo que te lleve.